¿Qué clase de oveja eres? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra oveja? Me parece supremamente interesante y ustedes han hecho de este tema algo un poco simpático. Muchas personas me escriben todos los días y me dicen: pastor, wow, estoy descubriendo la clase de oveja que soy. Estoy muy interesada en este tema. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Sí, me alegra mucho que me escriban. Es más, los animo a que escriban ahí en el canal de YouTube. Ustedes me pueden escribir ahí y decir: sí, pastor, con esto me identifico. Vea, este tipo de oveja soy, con esta me identifico. Porque yo creo que es un buen ejercicio. Así como hablamos del pastor, también hablar de las ovejas. Vamos a ver cómo les van las dos de hoy. A muchos de pronto no les va a gustar estas ovejas que voy a mencionar hoy, y de pronto hasta les va a costar mucho identificarse como una de ellas. Pero de eso se trata, de que Dios nos hable y que Dios nos ministre al corazón. En Ezequiel 34, que es el pasaje donde estamos buscando los tipos de ovejas que hay, dice en el versículo 19, dice, o más bien en el versículo 16, yo buscaré a la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ya hablamos entonces de todas cuatro, hablamos de la perdida, de la descarriada, de la perniquebrada y de la débil. Pero mire lo que dice al final del texto: mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¡Wow! Mientras que podemos decir que las primeras cuatro las coloca el Señor como en un punto de debilidad, estas dos están en un punto fuerte. Pero aunque están en un punto fuerte, parece que la característica de estas dos ovejas no son nada buenas, porque el Señor dice: a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. ¿Por qué el Señor habla como de juicio, o por qué el Señor habla de la posición de estas dos ovejas? Hablemos de ambas. Empecemos por la oveja fuerte. Ustedes han oído el término, en nuestros medios se utiliza mucho: mire, esa es una vaca sagrada. Y cuando hablamos de una vaca sagrada, hablamos de alguien que está en un puesto durante muchos años con una posición y es lo que esa persona diga y nadie le sirve de ahí para abajo. Entonces hoy no vamos a hablar de la vaca sagrada, sino de la oveja sagrada, porque podríamos decir que la característica de esta oveja fuerte es que se enseñorea de las demás ovejas. Podemos definirla como que es una persona que especula y usa su posición de oveja líder. Él utiliza esa posición de liderazgo que tiene entre las demás ovejas, pero para hacer daño, para hacer bullying, para aprovecharse de las recién nacidas, para sacar partido de la mejor agua y los mejores pastos. De hecho, si ustedes miran más adelante en el versículo 18, dice: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos, y que bebiendo las aguas enturbiáis con vuestros pies las aguas que quedan. Tremendo. Mire lo que hace esta oveja. La oveja fuerte y la oveja engordada aprovechan su posición y lo que hacen es, dice que, y el cuadro que pinta el texto es fuerte, porque dice que come los mejores pastos, pero los demás los pisotea para las que vienen detrás, y toma las aguas y enturbia el agua cuando ya se va para las que vienen detrás. O sea que esta oveja fuerte usa su posición de ser fuerte sobre las demás y trata de imponerse. Les voy a mostrar que hay algo muy interesante en la Biblia. Por ejemplo, hay un pasaje clave en Mateo capítulo 20, en donde Jesús, a partir del verso 20, Mateo 20, Jesús encontró que sus discípulos, entre ellos, habían peleas por quién de ellos iba a ser el mayor y quién iba a estar sentado a la derecha o a la izquierda de Jesús cuando se sentara en su trono. Y ahí sacaron a relucir sus intereses. Entonces Jesús pues se sentó con ellos. Cuando dice que dos de ellos pidieron, uno sentarse a la izquierda y otro a la derecha, el Señor, primero que todo, en el verso 22 le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Y más adelante les dio la gran lección, versículo 25.
Jesús llamándolos a todos después de la pelea que hubo en quién iba a ser el mayor, el más importante, Jesús les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús le está hablando aquí a las ovejas fuertes, a las que se creen las ovejas sagradas del rebaño, a las que creen que porque tienen un nivel de liderazgo entre las demás, porque son más fuertes que los demás en ciertas áreas, entonces creen que las demás no valen nada. El Señor dijo: entre ustedes los cristianos no puede existir lucha por poder. Entre ustedes los hijos de Dios no puede haber luchas por quién es más importante, quién hace más. No puede existir eso entre ustedes, porque eso es lo que lleva a las rivalidades, a las peleas, y es lo que hace que muchos en las iglesias sean golpeados. Yo me encuentro muchas ovejas que me dicen: pastor, yo soy una oveja que nunca volví a la iglesia porque fui una oveja abusada, una oveja usada y maltratada, una oveja que lo único que hicieron fue trasquilarla, ordeñarla, sacarle el mejor provecho, pero nunca me atendieron como oveja. Solo pedían de mí actividades, resultados, dinero, actividades una y otra, pero no se ocuparon de mí como papá, como mamá, como esposo, como padre. Y eso es triste. Yo tengo que reconocerlo. Ha existido eso y existe eso en el rebaño del Señor. Y no está bien, porque precisamente cuando hablamos de esto, precisamente las grandes enseñanzas del Maestro fue esa. Jesús dijo: ustedes no pueden vivir como vive la gente del mundo. De hecho, una de sus más grandes lecciones al final del ministerio fue él, como maestro, lavando los pies de sus discípulos. Y nos dejó un mandamiento, dijo: lávense los pies entre ustedes, para que siempre quede claro que aquí no se trata de cargos ni posiciones, sino que en el Señor somos uno. Los apóstoles enseñaron una y otra vez en las iglesias que empezaron a formar y en las que empezaron a enseñar. ¿Qué le enseñaban ellos a los discípulos? A amarse los unos a los otros, a perdonarse los unos a los otros, a soportarse los unos a los otros, a llevar las cargas los unos de los otros, a orar unos por otros, porque realmente es donde tiene sentido. ¿De qué tiene sentido ser una oveja fuerte? Sentir que tengo liderazgo, pero que mi liderazgo no está hecho para servir, para ayudar y para que otros crezcan, para que otros avancen. Quiero decirle, aquí con las dos ovejas que estamos tratando el día de hoy, había un problema muy grave, y es que sentirse fuerte y sentirse una oveja engordada, daba pie a que ellos no dejaban que otros llegaran a donde ellos. Y ese es el problema a veces del liderazgo que existe en cierto tipo de iglesias. ¿Y cuál es? Un liderazgo cerrado, un liderazgo donde no permiten que todo el mundo llegue, que todo el mundo entre. Un liderazgo piramidal en la iglesia no debe existir. ¿Por qué? Porque precisamente si algo debe existir en la iglesia es apertura. Si algo debe existir en la iglesia es que todos somos uno y que debemos estar atendiendo a los que son débiles, a los que tienen mayor necesidad, a los que están recién llegados y recién nacidos. Yo les he insistido, mire, uno de los grandes propósitos que tiene nuestra iglesia Maná es ese. Es ser una iglesia basada en el discipulado. El discipulado es algo que no le gusta hacer a muchas personas. Hay gente que le gusta mucho predicar, hay gente que le gusta mucho hablar, figurar, pero hacer discípulos no le gusta a la gente. ¿Sabe por qué? Porque hacer un discípulo requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio, entrega, dinero, muchas cosas. Y hay iglesias donde no se hacen discípulos, se hacen seguidores, personas que oyen, pero son personas que no crecen, que no avanzan. Son personas que el día de mañana no son los líderes futuros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se les enseña el fundamento y las claves para equipar y fundamentar el crecimiento de la iglesia. Jesús habló de ir y hacer discípulos. Jesús no habló de predicar el evangelio solamente.
Entonces esto requiere tiempo, esfuerzo. Y yo creo que lo que hay que decirle hoy a muchos cristianos es que Dios espera de nosotros un poquitico más. Hablemos de la oveja engordada. Esta oveja que también está determinada entre estos dos que el Señor dijo que ejecutaría juicio sobre ellas. Pensemos en la oveja engordada. Es una oveja que tiene demasiada lana. Le voy a dar un dato de la lana. La lana está asociada en la Biblia con el egoísmo, con el orgullo, con las preferencias personales. ¿Saben por qué? Si usted mira en las vestiduras sacerdotales, nunca aparecía la lana. Los sacerdotes tenían que vestir lino fino, porque ese habla precisamente de las acciones justas, limpias, santas. La lana está asociada con otra cosa. Es más, le voy a decir una cosa. Demasiada lana era un problema para las ovejas. ¿Por qué? Porque se llenaban de estiércol, de barro, se llenaban de basura, de palos y también de garrapatas. Increíble. Todas las cosas en exceso son malas. Esta semana hablábamos de la oveja flaca, de la oveja débil, de la oveja que por no alimentarse bien. En cambio, esta es todo lo contrario. Esta es aquella que a través de los años escucha y oye y recibe, pero nunca da nada. Oh, peligroso este tema dentro de las iglesias. ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos después de haber estado con ellos 3 años predicándoles y enseñándoles? Pues les dejó una lección muy clara. De gracia recibieron, ahora vayan y den de gracia. Esto no es solamente recibir. Esto no es que qué bonito que Dios me ama, que Dios es mi pastor, que Dios me cuida, que todo para acá y nada para allá. Dios quiere que nosotros también demos. Y el problema de la oveja engordada es esa. Tiene mucha influencia, pero ojo con esto. Esta oveja tiene una característica. Le voy a decir por qué la oveja se engorda, porque no la trasquilan. Se llena de lana porque no la dejan pasar por el aparatico que la trasquila y le quita toda su lana. ¿Sabe qué pasa entre los cristianos? Le voy a dar un dato que yo creo que va a ser interesante para usted. Porque hay cristianos que se vuelven cristianos engordados. Porque oyen mucho, pero la Biblia para ellos es información, no es revelación. ¿Y a dónde está la diferencia? Que hay cristianos que llevan 10, 15 años escuchando Biblia, pastor 1, pastor 2, iglesia 1, iglesia 2. Pero son personas que lo que oyen se les vuelve información, y la información como viene se va. Usted les pregunta un versículo y se lo saben de memoria. Usted sabe, le pregunta alguna cosa sobre la iglesia y sobre los oficios de la iglesia y todo eso, ustedes saben todo de memoria, pero son personas que nunca participan activamente. No son personas que ayudan, que sirven, que entregan de lo que han recibido. No, todo es, lo recibo y con eso me quedo. No hay la más mínima revelación, porque ¿sabe? Cuando hay revelación, la revelación es cuando yo empiezo a vivir lo que he aprendido. Y eso en el cristianismo es muy común. Yo le he dicho a los cristianos, ustedes como cristianos también corren el riesgo de volverse religiosos. Hay gente que cree que los religiosos son los que viven repitiendo oraciones y rezos. No, señor. Un cristiano también puede ser religioso, porque eso le pasó a los fariseos. Se sabían la Biblia de tapa a tapa, conocían las escrituras, la ley, los mandamientos, y en vez de ayudar a la gente a venir a Cristo, eran los que más le hacían oposición al Señor Jesús. Eran, cada vez que Jesús hacía un milagro, que hacía una enseñanza, eran los fariseos los que le refutaban, los que no creían, los que los cuestionaban, los que lo llamaban diablo. Increíble. Claro, es que la mucha información, Pablo lo dijo así en un versículo de la Biblia, la mucha letra mata. Hay cristianos que andan predicando la Biblia para arriba, para abajo, porque saben la Biblia entera, pero no practican la fe, las buenas obras, por ejemplo. No practican el buen ejemplo. No practican lo que significa ser una oveja mayor. El apóstol Pedro escribió así en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, escribió a los hermanos mayores. Mire, verá que en el versículo 1 les dice,
ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos. O sea, Pedro está diciendo, yo soy un apóstol anciano. Me considero anciano porque llevo muchos años, porque he aprendido, porque he madurado, porque he pagado el precio. Y hay gente que hoy se llama ancianos en la iglesia. Pero entonces me parece muy bueno que oiga este mensaje esta mañana. Pedro le dijo, ruego a ustedes los ancianos que están entre ustedes, yo anciano con ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Cuiden de las ovejas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro amado pastor, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¡Qué belleza de texto! ¿A quién le está hablando el Señor hoy? El Señor hoy le está hablando a las ovejas que se creen fuertes y a las ovejas engordadas. Y les está diciendo, ovejitas, qué útiles serían ustedes si aprovecharan lo que tienen, lo que han aprendido, lo que han desarrollado. Qué útiles serían a Dios y al ministerio, que en vez de saber tantas cosas dispusieran todo lo que saben al servicio de los que apenas llegan y comienzan, siendo ejemplo, siendo un modelo para ellos, ayudándoles a crecer, acompañándoles. En la iglesia y en las iglesias no necesitamos ovejas sagradas, no necesitamos títulos ni posiciones. En las iglesias lo que necesitamos es que nos acompañemos, que nos ayudemos, que le ayudemos al que está recién llegando, que le ayudemos al débil, que le ayudemos al que apenas necesita y que lo orienten. Y así seremos un verdadero rebaño del Señor. Mañana seguimos. Padre, gracias por esta mañana. Y yo quiero rogarte, de verdad, que nadie aquí de los que está escuchando Maná esta mañana sea de los que cuente su experiencia espiritual diciendo, llevo 20 años en la iglesia, llevo 20 años tomando cursos, oyendo predicadores, y hasta hablan bonito y se saben la Biblia y saben muchos versículos de memoria. No, Señor, esto no es de pergaminos, de títulos ni de experiencia. Esto no es de los años que yo llevo en la iglesia. Realmente el verdadero cristianismo se mide en el servicio, en el amor, en ayudarle a otros a crecer, en ser ejemplo y modelo para otros, en convertirme en un apoyo dentro de mi iglesia para servir y ayudar a muchos. Padre, pero yo sé que tú estás hablando y a muchas ovejas les estás hablando esta mañana, a que ocupen su papel, a que se vuelvan a ti. Gracias por este día, nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y que tu presencia vaya con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerden que mañana jueves voy a estar en vivo. Vamos a hacer un programa en vivo, 7 de la noche hora Colombia. Vamos a hablar de pastores y ovejas. Preguntas, inquietudes, dudas. Los espero a todos conectaditos mañana, 7 de la noche hora Colombia. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 213 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 7, del 1 al 10. Solo honramos a quien es superior a nosotros, y la honra se evidencia con acciones. Así que evalúa tus actitudes y reflexiona con respecto a quién estás honrando, si a Dios o al mundo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Visitaremos Estambul, Capadocia y nuestra amada Jerusalén. Estaremos en las regiones de la Galilea, el Mar Muerto y Jericó. Nuestros servicios, todo incluido, los mejores hoteles, las comidas servidas en abundantes buffets,
entradas a todos los lugares descritos en el programa, todos los impuestos y propinas. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos a seguir las huellas frescas de Jesús. La mujer y su significado es una de las herramientas más completas para promover el crecimiento en importantes áreas de la vida de una mujer. Harás una travesía por el camino hacia una vida con significado, porque serás guiada a establecer el fundamento que sostiene tu sentido de valor, a encontrar la dirección que le da propósito a tu vida, a poner en acción tus descubrimientos acerca de quién eres y por qué estás aquí en la tierra. Hasta el anochecer yo cantaré de la bondad de Dios. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.